Bueno, un Shabbat Shalom aún en este día, ¿cierto? 26 de diciembre, último Shabbat del 2020 en el calendario gregoriano. Estamos a puertas, ¿cierto?, de un cambio de año, un cambio de ciclo. Y si hay una cosa que marca un cambio de ciclo en el judaísmo, es el casamiento. Dentro del ciclo de vida judío hay varias cosas que se viven, desde la circuncisión, ¿cierto?, la Brit Milá, pasando por el Bar Mitzvah y otras ceremonias más entre medio, el Pidyon Aben, el rescate del primogénito. Tenemos también el casamiento, una de las etapas más importantes de la vida. No sé si decir la más importante, pero debe ser una de las más importantes, uno de los eventos más importantes. Por lo tanto, también es un momento muy especial, esperado, ¿cierto?, por las parejas, por las personas. Todos quieren tener un lindo matrimonio. Hay algunos que se resisten y se resisten a casarse, ¿no? Viven mucho tiempo juntos, pero no se casan. Quizás viendo un poco el tema del compromiso, eludiéndolo quizás en algún sentido, simplemente no tiene una práctica religiosa. Pero realmente el casamiento para nosotros tiene mucho significado y en general en toda la Biblia tiene mucho significado a lo largo de todas sus páginas. Realmente sería difícil entender la relación de la redención, ¿cierto?, que Dios tiene para su pueblo, su relación con ellos y en general con la humanidad, sin entender también estos procesos, estos ciclos de vida. Así que bueno, nos vamos a referir al casamiento judío, que se hace, ¿cierto? Ahí tenemos una imagen donde se muestra el rabino, ¿cierto?, los novios, los padres, atrás, y una jupá allí al aire libre, ¿no? Realmente ese momento muy, muy especial y esperar, ¿cierto?, que ese momento también sea vivido aquí también en la comunidad. Todavía no tenemos un matrimonio oficial que se haya dirigido de acá, sí hemos apoyado, pero no directamente. Así que bueno, ya se dará. Vamos entonces a ver un poco sobre este tema. Me baso en el estudio en un capítulo del libro, hacer un poco de publicidad, de temas judaico-mesiánicos coletáneos. Bueno, está en portugués, pero se entiende, se entiende. Así que van a practicar bastante su portugués hoy día con el estudio. No voy a hablar en español. Pero el estudio es de, ¿cómo se llama? Barney Kasdan y Mateo Sandona, dos judíos mesiánicos. Uno de Brasil, si no me equivoco, el otro es de Israel. Barney Kasdan, si no me equivoco, si no es de Brasil. Y tienen un estudio bastante interesante, bastante resumido, ya en toda esta etapa, que nos explican también todas estas cosas. Así que me voy a tomar de este capítulo para dar este estudio. Así que vamos, adelante. Primero que todo, la boda judía. Un poco de historia. Imágenes ahí referenciales. No se vayan a distraer ahí, dejando volar su mente con ese momento. Pongamos atención. Bueno, un poco de historia. Nosotros leemos en el libro de Jeremías 33, como hemos cantado también hace un momento, que la verdad, no, puse esa música, después pensé que iba a hablar de este tema y tenía sentido. Bueno, estábamos conectados allí con la alabanza. Así dice el Señor: en este lugar del cual decís vosotros, es una desolación sin hombres y sin animales. En las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están desoladas, sin hombres, sin habitantes y sin animales, se oirá de nuevo voz de gozo y voz de alegría, voz del novio y voz de la novia, la voz de los que dicen: dad gracias al Señor de los ejércitos, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, y de los que traen ofrenda de acción de gracias a la casa del Señor, porque restauraré el bienestar de esta tierra como fueron al principio. Es decir, ese momento de la restauración será como una inauguración de un altar, ¿cierto? Y es similar, ¿no?, a lo que vemos en el matrimonio judío, en
en esta ceremonia, ¿cierto? Un altar, un pequeño altar donde se hace una ofrenda. Y eso es de acción de gracia, ¿cierto? Por el momento del matrimonio. Y dice, restauraré el bienestar de esta tierra como fueron al principio. Así que hay un anhelo siempre detrás de todo este escenario de la restauración de Israel y de Jerusalén. Siempre en el matrimonio judío va a estar este anhelo. Y volverá, como dice ahí, a verse en las calles de Judá y de Jerusalén. Yo no sé de aquí, quizá nuestro anciano Kefa haya visto, ¿cierto?, un matrimonio presencialmente allí en Israel, en las ciudades, ¿cierto?, de Jerusalén. Nosotros podemos ver algunas imágenes también cómo se pasean allí en las calles, ¿cierto?, con la alegría, o los eventos, de repente, hoy día, bueno, con tanta producción, de repente vemos todo tan bien armado, hermoso, los cantantes, ¿cierto?, el escenario, todo eso. La verdad es que es muy bello el matrimonio judío. A los que todavía no se han maravillado pueden buscar allí en internet algunas bodas judías que son muy bonitas. Bueno, dentro de todas las costumbres señaladas por Dios probablemente no hay ninguna más alegre como el matrimonio judío. Es el momento más alegre. Fuera de las fiestas, ¿cierto? En el ciclo de vida está el matrimonio, por supuesto que sí. Es una gran alegría. Kol sazón be kol simja, como dice Jeremías. Voz de gozo y voz de alegría. Que realmente hay que vivirlo, ¿no? Es muy bonito estar en un matrimonio, claro que sí, un matrimonio judío, más todavía. Es una alegre fiesta para ser un testigo de los votos de la alianza entre un hombre y una mujer que se aman, ¿cierto? Es un momento ideal, ¿no? Para ver los votos, el amor, para... Obviamente eso también llena de ilusión a otros también, más jóvenes, trae recuerdos a los mayores también. Cuando se añaden familia, amigos, comida, baile, música, todo eso, la verdad es que es difícil encontrar alguna otra celebración más alegre que un matrimonio, en general. Si bien el matrimonio en el mundo, ¿cierto? En el mundo cristiano también es muy bonito, es una bendición, es una ceremonia muy bella. Hay lecciones únicas que nosotros desprendemos de la boda judía, ya que tiene un contexto obviamente bíblico. No es simplemente una ceremonia alegre, sino que contiene ciertas señales que son especiales, particulares, que nos marcan también algunas pistas de lo que hablaron los profetas, de lo que será la restauración de Israel, etc. Los antiguos rituales, ¿cierto?, que están asociados al matrimonio, están ricos en verdades no solamente físicas, en verdades emotivas, sino espirituales, que recuerdan el pacto del Eterno con Israel y también el amor que tiene Dios por su pueblo. El matrimonio judío puede ser examinado en tres partes. Aquí vamos a ver tres momentos diferentes del matrimonio o la boda judía. El primero de ellos es el Shidduchim, o Shidduchim, en algunos lugares lo colocan con N. Pero esta es la primera instancia de la boda judía. Vamos a hablar realmente de que no hay un solo momento, un solo tiempo en la boda, hay varios momentos. En general nosotros vemos que está el matrimonio, la boda, se realiza todo ahí y ya. Muchas veces hasta se firma ahí por el civil en el mismo momento y ya. Pero en la antigüedad no era así. Habían varias etapas en el matrimonio. Hoy día en el matrimonio judío también generalmente se da en una sola etapa. En algún momento esto cambió. Pero en el mundo bíblico habían diferentes momentos. Y son los que vamos a ver. El periodo llamado Shidduchim, o los Shidduchim. Este periodo es el primer paso en el proceso del matrimonio. Se refiere también a los arreglos preliminares. Es decir, son los acuerdos que vienen antes de la consumación, por así decirlo. Era común en la tradición antigua que el padre del novio seleccionara a una novia para su hijo. Y a veces cuando aún era un niño. Aún no estaba en edad de casarse, pero ya estaba concertando, ¿cierto? Y preparando allí, buscando una novia para su hijo. Es decir, era el padre del novio, o el hijo, ¿cierto? El que buscaba generalmente la novia para él, al menos en esta costumbre. El matrimonio se consideraba una conexión familiar, incluso era una alianza política. Se unían familias y a veces, ¿cierto?, más allá que eso. Temas comerciales, políticos.
Sin embargo, lo que debería describirse como amor era a veces un fin secundario. Esto es también algo que señalar una diferencia. Hoy día lo que nosotros conocemos como el amor romántico surge bastante después. En una época, ¿cierto?, de la Edad Media, más adelante, este concepto del amor empieza a tomar mucha más fuerza. Por lo menos en el mundo occidental, porque de todas maneras el tema del amor en diferentes culturas es algo muy especial. Ya hay escritos milenarios, poesías milenarias en diferentes culturas en el mundo, no solamente en la de Medio Oriente, en torno a esto. Pero en general el amor en este entonces no es lo mismo que el amor ahora. O sea, no es como que se casaban porque se amaban y ya. Yo lo amo, me caso. No, había un acuerdo, había un tema mucho más, que involucraba mucho más. Una responsabilidad, eran familias, eran acuerdos. Y importante señalar que no podemos nosotros juzgar al mundo antiguo conforme a cómo vivimos hoy. Porque no es lo mismo. No es el mismo tiempo ni podemos llegar a juzgar así fácilmente. Así que por lo menos tenemos que entender que es diferente el tiempo o la época. Casarse por amor era algo secundario. Se casaba más por una conveniencia, por un emparejamiento significativo. De alguna u otra manera. Una excelente ilustración del matrimonio bíblico lo hemos leído nosotros hace unas semanas y es el episodio, ¿cierto?, de los patriarcas cuando se busca esposa para Yitzhak Avinu, nuestro padre, ¿cierto?, Yitzhak. Abraham, cuando ya estaba viejo y de edad bastante avanzada y el Señor la había bendecido en todas las áreas, había, ¿cierto?, muerto Sará, su esposa, y en todo eso le pide a su siervo, ¿cierto?, Eleazar o Eliezer, que era responsable de todo lo que tenía de él, le dice lo siguiente, en Génesis, ¿cierto? Le dice: te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo, y te haré jurar por el Señor Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo y las hijas de los... Perdón, lo siento, no, le dijo, perdón, se me perdió mi apoyo visual. No tomarás mujer para mi hijo, ni de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mis parientes y tomarás mujer para mi hijo Yitzhak. Esas son las palabras con las que compromete Abraham a su siervo, ¿cierto? Para que busque una esposa para su hijo, como ya mencionamos. Este es un ejemplo clásico de Shidduchin, que se inició para el hijo de Abraham. Entonces el Shidduchim era la responsabilidad del padre, pero a menudo también se podía buscar a alguien designado para el matrimonio, un representante. Así que Abraham le confirió, ¿cierto?, esa autoridad a su sirviente para buscar, ¿cierto?, y emprender un viaje para conseguir una novia para su hijo Yitzhak. A través de las generaciones, quien ha sido o ha tomado el nombre, ¿cierto?, ha tomado este papel, se le llama Shadchan. Shadchan. Aquí vamos a ponerle una N. Me complica este con M. Me suena con N. Shidduchim. Entonces el Shadchan realmente es un casamentero. Hasta el día de hoy funciona, ¿no? Ustedes pueden ver en las comunidades más ortodoxas, sobre todo en el judaísmo, cómo siguen habiendo casamenteros que tratan de emparejar personas. Tratan de emparejar por diferentes factores. No es dedocracia, no es yo te elijo a ti y a ti. No. O a mí me parece bonito este con este. No, realmente se busca familia, personalidad y más cosas, ¿cierto? Entorno, a lo mejor educación y varias cosas. Y se les confía también a algunos como ellos, ¿cierto?, este papel. Importante papel, ¿no? Bueno, para algunos que hayan visto a lo mejor la película El violinista del tejado, el que dice, si yo fuera rico, esa, ahí aparece también un casamentero o un agente de matrimonio. Al conocer, ¿cierto?, a Rivka, la sirvienta, ¿cierto?, el siervo enviado por Abraham, claramente vio que estaba la mano de Dios detrás de todo eso. Ya hemos visto, ¿cierto?, y podemos leer en detalle en el libro de Génesis. Capítulo 24. En adelante. Convencido
de que todo lo que había sucedido realmente era de parte de Dios, porque había pedido señal. Lo siguiente era hacer Shidduchin, ¿ya? Y, perdón, era ese encuentro, ya ese compromiso. Ahora, luego de comprometer o de buscar, ¿cierto?, a la novia, viene el proceso que se llama ya hacer un proceso de ketubá, un escrito, un recibo. Nosotros también hace unas semanas mencionamos que en el antiguo Medio Oriente hablamos de la dote, no sé si se recuerdan. Está en la parashá también de esa, porque donde hablamos de este episodio. La dote generalmente era o un contrato, o a veces eran obsequios que se le daba a la familia. No siempre era lo mismo. Por lo menos dentro de los testigos de Medio Oriente, como los babilonios y otros pueblos, se notan dos tipos de contratos. Uno que era como, por así decirlo, un papel escrito, compromiso, matrimonio, este se compromete con tanto y tanto, tanto. Y a veces también esa dote consistía en regalos para la familia. Que eso también concertaba como que afianzaba ese contrato o esa unión. Entonces la que tú vas, que sería el contrato o recibo, un escrito realmente, es donde se colocaban las disposiciones y las condiciones propuestas para el matrimonio. Ya se concertaban cuáles iban a ser, ¿cierto?, las medidas dentro del matrimonio. Este acuerdo inicial prenupcial o contrato matrimonial era lo que se hacía, ¿cierto?, para comprometer ya a las dos personas. En ese documento estaba escrito, por supuesto, en hebreo, y el novio prometía mantener a la futura esposa, mientras que la novia estipulaba el contexto de sus dotes. Y ahí concertaba también qué es lo que esperaba recibir. Ya cuando la ketubá está más elaborada, ¿cierto?, a lo largo del tiempo, ya consiste en todo esto. La novia es quien, o la familia de la novia, ¿cierto?, quien coloca la dote, o las condiciones financieras también, detrás del matrimonio. Esto se destaca en el relato también del sirviente de Abraham en relación a Rivka, donde después de hablar, ¿cierto?, con el padre de Rivka, el sirviente reaccionó de la siguiente manera. Eleazar le dice: y sucedió que cuando el siervo de Abraham escuchó sus palabras, se postró en tierra delante del Señor. Y el siervo sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y se los dio a Rivka. Y dio también cosas preciosas a su hermano y a su madre. Entonces, habían dos procesos comunes en aquella época, que era dar una dote y también regalos. Y él ya estaba preparado para dar los regalos ya a la familia, para concertar obviamente este matrimonio, prepararlo. A pesar de que fue un matrimonio arreglado, obviamente sabemos que el consentimiento de la novia sí es muy importante. Y de hecho tenía que haber un consentimiento. Ya que se muestra en Bereshit 24:5, dice: ¿qué pasa si la mujer no quiere volver conmigo voluntariamente a esta tierra? Le pregunta el siervo Abraham. O sea, tú me vas a mandar con todo esto, ok, yo voy a buscar. ¿Y qué pasa si ella no quiere venir? Afortunadamente, obviamente las condiciones de la que tú vas en ese momento fueron favorables y ella accedió, ¿cierto?, a ir inmediatamente. Pero también podría pasar que la novia no quisiera. Obviamente había un tema de respeto en este sentido. Había una propuesta para la novia, porque recordemos, en el mundo antiguo la novia o la mujer no tenía los mismos derechos que los hombres. Los hombres tenían mucho más derechos y también derechos comerciales, de propiedad, etc. Prácticamente esto era comprar una propiedad. Hoy día se le ve como una sociedad, pero en aquel entonces era más como una propiedad que como una sociedad. Aunque nosotros entendemos que detrás de la Biblia también hay un tema de sociedad, pero en aquella época realmente la mujer no tenía el mismo estatus que el hombre. No era así. Entonces era la mujer la que recibía la proposición. Ella no la extendía a ella, sino la recibía. Porque el varón tenía la posesión generalmente. Él podía ofrecer la estabilidad y otras cosas. Para preparar la ceremonia era común que los novios realizaran también un lavado ritual. Ya hablando en términos generales, se hacía una tevilá, una inmersión en una mikvé, en una fuente de agua. Es decir, por así decirlo, es un nuevo nacimiento. El matrimonio es un nuevo nacimiento. Este ritual siempre fue el símbolo de una limpieza espiritual. Es decir, que cuando hay un matrimonio, cada uno debe examinarse a sí mismo. Cuando hay un matrimonio, cada uno muere a sí mismo y nace, ¿cierto?, también para el otro.
hay un cambio de vida. Ya no es lo mismo, ya no voy a vivir yo solo para mí, sino también para alguien más. Estoy con alguien más, entonces hay una unión. Esto también es bonito, ¿cierto? Porque cuando se hace la tevilá o la inmersión, también nosotros como creyentes también involucra esto, un matrimonio. También representa esto detrás de un compromiso. Vamos al siguiente, el erusín. El erusín ya en sí es el compromiso, ¿ya? Después de la mikvé, ahí bueno, hay una imagen, ¿cierto? Un poco más antigua, también. Judío un poco más con sombrero y unos bien elegante, ¿no? Como hace unos 2 siglos, me imagino. Entonces, después de la mikvé, la pareja aparecía en el palio nupcial, en una ceremonia pública para expresar sus intenciones de casarse o comprometerse. Entonces, después de haber pasado ese compromiso, haber acordado ciertas cosas, la pareja va bajo un palio nupcial, que es la jupá, en hebreo, jupá, va bajo ese palio nupcial, como el que podemos ver allí, ¿cierto? En la imagen, y hace una declaración pública de que se van a casar, o que se han comprometido para casarse. Entonces, erusín, ¿qué es lo que significa casarse o comprometerse? Es una palabra que también se asocia a veces al periodo del Kiddushin, o la santificación o separación del novio y de la novia, que se separan el uno para el otro. El término secundario, ya, de este punto, específicamente describe más específicamente lo que significa el periodo del compromiso, ¿ya? Es decir, separar a una persona para la alianza del matrimonio. Es como el noviazgo, pero es mucho más formal, ya es una declaración pública. A veces se hace, ¿no? Nos vamos a casar, pero se hace bajo un palio nupcial y también una pequeña motivo de alegría. Desde la antigüedad, el matrimonio en el palio nupcial ha sido un símbolo de la planificación de una nueva familia. Como dice el Salmo, Joel, salga de su tálamo la novia y de su alcoba la novia y de su tálamo el novio. ¿Por qué? Porque se van a casar, ¿cierto? Ahí prepárense porque viene el matrimonio. Hay una ceremonia. Se examinan también en esa ceremonia los artículos de valor, ya que van a involucrar también, se van a utilizar en el matrimonio. Por ejemplo, se compartía un vaso de vino, una copa de vino para sellar los votos en el erusín. No había relaciones entre ambos en ese momento y la pareja debía vivir en lugares separados. Es decir, es como un prematrimonio. Yo una vez conversé con un abogado cuando le estaba explicando el tema del matrimonio judío, y él me dijo que en Chile la normativa antiguamente era igual a esta. El noviazgo era como un casamiento, un compromiso, y era legal, y se hacían en 2 etapas. En este caso es similar, se hacen 2 etapas. Así que en la etapa del erusín ya prácticamente quedan comprometidos el uno con el otro, se hace una ceremonia, una copa de vino, se brinda, pero todavía no se consuma el matrimonio, ¿ya? El periodo del compromiso está tipificado también, como lo vemos en la historia de Yitzhak con Rivka, siendo ese momento de aceptación y entre la boda que luego ocurriría. O sea, hay un momento previo de donde se comprometen y después, ¿cierto? Se hace una boda ya con toda la pompa. La comprensión judía del erusín a lo largo del tiempo ha sido más fuerte en cuanto al compromiso. El erusín era muy obligatorio y de hecho cuando se hacía un erusín, que todavía no se consumaba el matrimonio, si las personas querían separarse o no querían seguir el proceso, tenían que hacer un get, que se llama una carta de divorcio. No era simplemente como ya me arrepentí y punto, no, había una carta de divorcio ya en este primer proceso para anular ese contrato, realmente. La opción de ese get estaba disponible, eso sí, solamente para el marido. El marido podía dar carta de divorcio. En cuanto a lo que dice Deuteronomio capítulo 24. La novia y el novio tenían sus respectivas responsabilidades durante ese periodo. Ya estaban comprometidos, podían estar juntos, pero no vivir o no consumar el matrimonio. El novio tenía que obviamente usar ese tiempo para prepararse para la novia, y la novia también por su parte tenía que prepararse, ¿cierto? El novio tenía como objetivo separar el lugar de la residencia para la novia, preparar la morada,
el lugar, la casa, todo lo que es la ceremonia. En tiempos bíblicos esto consistía muchas veces en añadir otra habitación o otra casa, ¿cierto?, en el terreno del familiar, donde ellos vivían, de su tribu. El periodo de Erusín era generalmente durante un año. Durante un año preparaba casa para la esposa, para que estuvieran después de eso viviendo, ¿cierto?, juntos. Mientras el novio preparaba la casa, la novia se preparaba para el día de la boda. Preparaba, ¿cierto?, su vestido y todo lo que involucraba, ¿cierto?, los detalles y todo lo que era el proceso y ella, en el fondo, recordemos, el hombre ofrecía cosas de valor, ¿cierto?, el compromiso, el sustento, la casa. La novia también ofrecía todo su, por así decirlo, su personalidad, su persona, todo lo que ella era, tenía que representarlo en ese momento. Lo que ella era, por así decirlo, esa joya preciosa que tenía que brillar en ese día, que era la que estaba, por así decir, comprando el novio, o dando, ¿cierto?, algo a cambio de. Esto es en sí el matrimonio, ¿ya? Y mientras todo esto pasaba, se sellaba, ¿cierto?, con el anillo de las bodas. Ella preparaba, ¿cierto?, todo esto y durante este año se preparaban para tener también este anillo de compromiso. Luego viene el Nisuín. Y el Nisuín ya es propiamente tal, el matrimonio. El paso culminante en el proceso de la ceremonia del matrimonio judío se conoce como el Nisuín. Los Nisuín. Nisuín ya es casarse plenamente. Se basa también en el verbo nasá. Esto es importante, y recuérdenlo ustedes, muy importante. Nisuín viene del verbo nasá, y nasá significa levantar, alzar. No sé si usted ha visto después que los novios se casan, ¿cierto? El novio toma a la novia y la lleva, ¿cierto?, hasta la morada, o hasta el lugar, ¿cierto?, donde van a pasar, ¿cierto?, después del matrimonio. Bueno, eso viene de acá, el nisuín, el alzamiento de la novia, y es muy importante, porque a veces más adelante veremos también, a veces cuando hablamos del arrebatamiento y cosas así, si lo vemos en el sentido del matrimonio judío, tiene mucho más sentido. El ser arrebatado no es otra cosa sino el ser levantado para ser llevado a las bodas, realmente. Entonces en este momento el verbo nasá tiene que ver con acarrear, llevar o levantar, ¿ya? Acarrear, llevar, tomar encima. Nisuín era más o menos una descripción gráfica de eso. La novia esperaba que el novio la fuera a buscar y, perdón, la llevara a su casa, a su nueva casa. En eso consiste. Había una gran expectación mientras la novia esperaba la llegada del novio. Así que toda la fiesta de la boda iba a ser sorpresa, de hecho. De hecho, esto era sorpresa. La llegada del novio, que aquí es al revés, por cierto, en el matrimonio judío, no se espera la novia, se espera el novio. ¿Ya? Entonces ahí allí viene la venganza, ¿no? Por esperar tanto a la mujer, ahí tiene que esperar al hombre en el día del matrimonio. No, o mejor dicho, por eso después la mujer toma ahí la venganza hacia adelante. Es una broma, pero realmente esto es lo que pasa, hay una sorpresa. La novia no sabe cuándo viene el novio, no tiene ni idea. Porque recuerden que había que pasar un periodo de un año. Y durante ese año ella estaba esperando a cuando venía el novio. Y cuando venía el novio se casaban. Entonces no era una fecha concertada como tal, no era un detalle, sino que realmente había que esperar a ese momento. Ya, y era toda una sorpresa. Entonces cuando cualquier novia que se tomara en serio ese periodo estaría esperando al novio al final del año, del compromiso. Ella estaría preparada para cuando viniera el novio. Por así decirlo, lámpara encendida, ¿cierto? Estaría allí ya vestida, con ropas blancas, como mostrando la pureza también. Sin embargo, el momento exacto de la ceremonia no era seguro, y era el padre del novio realmente el que decidía y el que daba la aprobación final. ¿Y cuándo comenzaba esa ceremonia? Era el padre del novio. El día y la hora nadie la sabe, ¿no? Solo el padre que está en los cielos. La novia y su séquito estarían entonces buscando ansiosamente y esperando el momento exacto.
Incluso al final de la tarde, el séquito nupcial, las que estaban acompañando ahí, las amigas de la novia y el novio, mantenían sus lámparas de aceite encendidas por si llegaba el novio. Es decir, para cuando ya llegaba esa época, el final del año, todos los que estaban allí esperándola, tanto la novia como las amigas, las que estaban apoyando a la novia, todas estaban esperando con sus lámparas encendidas. En algún momento también hablamos, ¿cierto?, sobre esas que estaban acompañando a la novia. ¿Cómo sabrían cuándo era el momento adecuado? ¿Cuándo era el momento adecuado? ¿Cuándo iba a llegar? Se acostumbraba a que un miembro del séquito del novio, de los que lo acompañaban, guiara el camino a la casa de la novia, donde él anunciaba: he aquí viene el novio. Y ahí, ¿cierto?, es cuando ya dicen, bueno, ahí se viene la locura, ¿cierto?, la expectación, la emoción. Viene el novio. Como cantábamos, Arruach Beakalam Rimbo. El espíritu de la novia dicen ven. Dicen ven, pero llega un momento donde dicen he aquí viene, ya viene, he aquí vengo. A esto le seguiría el sonido del shofar, que se usaba para proclamar algunas festividades, ¿cierto?, y algunos eventos especiales. Se anunciaba que venía el novio y se hacía tocar el shofar. Y ante el sonido del shofar, el novio guiaba el proceso nupcial por las calles del pueblo de la casa de la novia. Él obviamente iba entrando a la ciudad y había todo un festejo porque iba a buscar a la novia. Los compañeros del novio llegaban entonces, en este nisuín, ya este compromiso, a la novia, de vuelta a la casa del novio, donde la jupá se instalaba de nuevo. Ya entonces lo llevaban, iban a buscar a la novia, donde el novio, y allí finalmente se instalaba la jupá para tener ya la ceremonia final. La pareja nuevamente volvería a pronunciar, tal cual el año anterior, ¿cierto?, como vimos anteriormente, una bendición acompañada con un vaso de vino, una copa de vino, símbolo de alegría. Esta copa se distinguía de la anterior. Se proclamaban 7 bendiciones, según la costumbre judía. Y en esta segunda etapa de la ceremonia de la jupá, como estaba, ¿cierto?, dentro de esta ceremonia, servía para completar los votos y las promesas. Ellos ya se habían comprometido a casarse, pero ya a partir de aquí van a vivir juntos. Por lo tanto, se declaran los votos y las promesas de lo que van a hacer ya viviendo juntos en esa etapa. Lo que se prometió antes, ¿cierto?, en la ceremonia de Erusín, en este minuto ya se va a consumar en la ceremonia del Nisuín. Y por primera vez la pareja ya era libre, ¿cierto?, de consumar su matrimonio estando juntos, ¿cierto?, y durmiendo juntos, como marido y mujer, a partir de este momento. La culminación de esta ceremonia alegre es ya la boda. Ya esta sí es la celebración, la boda, la comida y todo el banquete. La boda no es más que, no es solamente sentarse y, bueno, en parte sí. Bueno, en realidad sí. En este contexto, ya la boda, la ceremonia, no es más que disfrutar todo lo que ya se vivió. Disfrutar con los amigos, ¿cierto?, los familiares, todos los que están allí con comida, baile y celebrar. Después de todo ese tiempo y todos esos días que se celebraba la boda, que incluso podía durar 7 días, como una boda de campo, donde realmente se pasaban muchos días juntos, ya allí realmente podría llevar a su esposa a su nuevo hogar más adelante, de esa celebración, y vivir, ¿cierto?, dentro de este pacto en adelante. Veamos ahora, para cerrar toda esta idea, cómo se vive este proceso hoy día. ¿Cuál es la ceremonia que hoy día se vive tradicionalmente a la luz de lo que hablamos? Lo que hablamos recién tiene que ver con el matrimonio en la época bíblica y todos los pasos que requería. En general podemos localizar esos dos pasos, que bueno, tienen varios entre medio, pero en general son dos. Está el compromiso con la novia, por así decirlo, un noviazgo, pero ya compromiso de boda, y luego ya el pleno casamiento. Y entre medio había una preparación. Habían obsequios, dotes, se preparaban los anillos, etc. O las dotes. En este tiempo no había anillo todavía. Pero en la ceremonia de hoy día sí hay anillo. Vamos a ver por qué. Entonces, ¿cómo se celebra hoy día? Tradicionalmente, el matrimonio judío. Desde los días de Abraham, esta ha sido la estructura de la boda judía. Esto que explicamos es la estructura de la boda judía. Muchas de estas costumbres y lo que hablamos se incluyen dentro de las ceremonias, en los matrimonios que se conllevan o se concertan hoy día.
Ya sea una boda en Jerusalén o en la diáspora, o en Chile, en Santiago, o no sé, en Perú, en Venezuela, donde sea, realmente siempre se hace igual, de la misma manera. Hay una conexión también que tiene con el matrimonio de la época bíblica. De hecho, muchas de las cosas, obviamente, eh, muchos de los elementos bíblicos que hablamos siguen y no se van a quitar nunca, probablemente. Incluso algunas de las cosas que se vivían en el matrimonio judío están en otras culturas. Se pueden hallar en otras culturas. Para que también veamos que el matrimonio judío también pudo haber influenciado otras costumbres. Como ya mencionamos, de hecho, algunas. Esto era parte del matrimonio en aquel entonces. La observancia moderna del matrimonio y ha evolucionado a lo largo del tiempo. ¿Ya? Cada aspecto que se hace en la boda judía hoy día tiene algún aspecto de la historia o cultura judía, o ha conservado algún elemento bíblico o algo significativo en la historia. El cambio más notable en la ceremonia judía es que ya no hay una brecha temporal entre el Erusín y el Nisuín. Es decir, ese año que había entre medio, hoy día ya no existe. En el matrimonio judío hoy día eso ya no se hace. Se hace todo en el mismo momento. Prácticamente el mismo día se hace tanto el Erusín como el Nisuín. Algunos estudiosos han tratado de rastrear desde cuándo se hizo este cambio y han llegado más o menos a la Edad Media, realmente. Donde debido a la persecución del pueblo judío, esto es algo, es triste, pero ¿qué es lo que pasaba? Que cuando hacían su Erusín, su compromiso, el novio con la novia no tenían la seguridad si sobrevivirían para el otro año, realmente. Habían matanzas, peste, y bueno, tantas cosas que el pueblo judío vivió en la Edad Media terrible, ¿cierto? Entonces, ¿quién realmente va a comprometerse con alguien con quien no va a poder estar nunca en la vida? O a lo mejor al otro año ni siquiera sabía si estaba vivo. Por lo tanto, en ese momento pasó a ser todo el mismo momento, al mismo tiempo. Por lo tanto, las dos partes, ¿cierto?, se combinaron en una sola. Y todo se hace bajo el palio nupcial, la jupá. La ketubá moderna también, el contrato matrimonial, tiene la antigua forma hebrea también y aramea, pero también puede variar. No siempre son iguales todas las ketubot. Por ejemplo, en los círculos más ortodoxos, la ketubá sigue siendo un documento legal donde incluso puede ser objeto de pruebas judiciales para un divorcio, por ejemplo, algún tipo de demanda o alguna cosa, o incluso para un reclamo ante un tribunal, un rabino, etcétera. O sea, es un compromiso, él firmó que tenía que cumplir esto y no lo está cumpliendo. Aquí tengo la ketubá, tengo la prueba, ¿no? Entonces ahí la mujer andaba con la ketubá en la cartera todos los días. Y, mira, no me estás cumpliendo esto. No. Pero generalmente la ketubá, por cierto, la guardaba la mujer, por supuesto. La familia de la novia. Entonces la ketubá hasta el día de hoy en los círculos judíos sigue siendo un documento legal muy importante donde el hombre se comprometió a ciertas cosas y tiene que cumplir, un contrato. Eso es dentro del judaísmo más estricto hasta el día de hoy. Pero no en todas las corrientes sigue esta misma lógica. Muchos matrimonios judíos que ocurren fuera de Israel o que no son tan ortodoxos, tan observantes de la Torá, donde la ketubá es estrictamente un símbolo prácticamente y es más que nada una costumbre. Se hace porque es bonito, porque ahí se firma, hay unos votos que se escriben, pero no hay un contrato como tal. No es un contrato como tal donde diga yo me comprometo a esto. Es más que nada una declaración de voto, aparece en su nombre, un verso bonito de cantares y ya. Y muy bonito. Pero no tiene mucho implicancia dentro del matrimonio. ¿Ya? Entonces también ha cambiado un poco eso. En una habitación, ¿dónde se firmaba la ketubá? Bueno, era en una habitación privada donde estaba, ¿cierto?, un rabino, habían dos testigos, como incluso se hace hoy día, matrimonio civil. El novio y la novia firmaban la ketubá. Una diferencia, en la boda cristiana, por ejemplo, o en general en la boda que ocurre, el novio normalmente no puede ver a la novia antes del matrimonio. Pero en el matrimonio judío tiene que ver a la novia antes del matrimonio.
antes de la ceremonia como tal. ¿Ya? Es un requisito, realmente. ¿Por qué? Bueno, es por lo que le pasó a Jacob, probablemente, esta es la explicación más lógica, de que a partir de ahí hay una costumbre de mirar a la novia, de revisar que sea, ¿cierto?, Rachel y no Lea, ¿cierto? Entonces hay un tema de que la novia se cubre con un velo y el novio antes de finalizar todo el compromiso, el casamiento, comprueba, ¿cierto? Le quita el velo para saber si es la novia. Ahora con mascarilla, no sé, está más difícil ahí. No sé qué podrá pasar con mascarilla. Pero eso es lo que pasa. Hoy día los novios, parece que los novios judíos hoy día han aprendido esta lección que tuvo, ¿cierto?, nuestro padre. Pero bueno, eso también es parte de la costumbre. En el matrimonio católico cristiano se hace al revés. Aquí se hace primero, se descubre, ¿cierto?, para verle a la novia. Aunque las comunidades judías pueden adherirse a alguna de estas costumbres que hablamos antes, más antiguas, realmente la ceremonia del matrimonio a veces es solo una procesión, es un momento donde se pasa, ¿cierto?, por la alfombra, se llega ahí los testigos, la gente y listo, se acabó. Los anillos y ya. Pero hay judíos todavía, por ejemplo, en la zona de Irán y Yemen, judíos, ¿cómo es que se llaman? En general, estos judíos tienen más líneas caraítas, todos de esta zona, no todos, pero algunos, y son, ¿cómo que se llama? Mizrahit, que se llama. Son estuvieron dentro de los países árabes. Generalmente ellos todavía continúan con todo el protocolo que hemos mencionado, de hecho hasta aquí. Ellos siguen manteniendo esas costumbres. Esos judíos que siguieron conservando todo lo que era hasta este tiempo antiguo. Entonces, después de firmar la ketubá, la jupá se monta en el lugar de la boda, ¿ya? El techo de la jupá se puede hacer con un pedazo de tela bordada o con un chal o un talit. Se puede colocar también arriba, ¿ya? Un talit o un talet que le llaman en español. Se puede colocar, ¿cierto?, arriba de la jupá. O puede ser también una tela bordada. En ese momento se camina se enfoca todo, ¿cierto?, hacia la ceremonia de la boda. O sea, cuando se firma la ketubá en ellos, colocan inmediatamente el palio nupcial para hacer el compromiso. Entonces luego viene el rabino y vienen los testigos. Cada uno toma su propio lugar, el rabino se coloca en el centro de la jupá y las personas forman parte de la ceremonia, ¿cierto?, a ambos lados de ella. Aquí ya estamos hablando en realidad del matrimonio como tal, ¿ya? Cuando se establece la jupá, el matrimonio judío en general, ¿ya? Ahí estamos viendo una jupá en la imagen. No se aprecia mucho por la letra, pero ahí está. No es lo de más arriba, sino lo que está arriba de los novios, que están sosteniéndolo, ¿ya? En ese momento se acerca, ¿cierto? Se levanta el palio, la jupá, viene el rabino, los testigos, como les mencionaba, y se colocan en el centro de la jupá y los testigos, ¿cierto?, a los costados. Y la procesión continúa en ese momento con la antigua tradición del novio hacia su nuevo hogar, ¿ya? Entonces, antes de que el novio comience a marchar, o continúa hacia cuando va a salir del matrimonio, del palio nupcial, perdón, el rabino dice las siguientes palabras: Baruch haba beshem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. En ese punto el novio es llevado por sus padres hasta que está al frente de la jupá. O sea, aquí se conducen hacia la jupá. Se coloca, ¿cierto?, el rabino, los testigos allí, y el novio se empieza a aproximar. Entonces cuando se aproxima, el rabino menciona las palabras Baruch haba beshem Adonai y él empieza a acercarse. En ese momento él empieza a acercarse hacia allá. El novio se coloca al lado derecho del rabino, ¿ya? Eso es importante. No al otro lado. De repente la costumbre aquí es al revés. Como que desde el punto de vista de la gente se ve el novio al lado derecho, pero en realidad es del lado derecho del rabino o del oficiante, ¿ya? Como se hace en el matrimonio judío. En ese momento todos miran hacia allá, ¿cierto? Y el rabino dice nuevamente las siguientes palabras: Baruchá Abba Beshem Adonai, bendita la que viene en el nombre del Señor.
Entonces ahí también aparece la novia, ¿cierto? Y camina hacia el lugar de su prometido. Cuando se encuentran frente a la jupá, la novia hace costumbre, ¿cierto?, de rodear al novio 7 veces. La novia rodea al novio 7 veces en este momento. ¿Ya? Se acerca y rodea al novio. El novio, perdón, el número 7 manifiesta obviamente la perfección, la sumisión total, un número de perfección. Y también, interesante, conectado con el pasaje de Oseas, que dice, me desposaré contigo para siempre, en justicia, en amor, en compasión, en verdad, en fidelidad, y conocerás al Señor. Son 7 compromisos. Y ella le da 7 veces vuelta por esas palabras de Oseas. Me desposaré contigo para siempre, en justicia, en amor, en compasión. Oseas 2:19 al 20, la pueden encontrar. Y en ese momento la novia y el novio quedan bajo la jupá. El rabino comienza el mensaje, ¿cierto?, hacia la pareja. Empieza a darle un drash, o una drashá. Donde destaca, el drashá se refiere a un sermón, donde él les da, ¿cierto?, un sermón espiritual de los valores que tienen que llevar adelante, etc. Lo típico que hemos visto. Después de que termina la drashá, el rabino se toma la primera copa de vino. ¿Ya? Esta copa simboliza la intención del compromiso, el erusín, de la primera parte de la alianza, que en este momento se va a hacer en el mismo día. Luego, habiendo estipulado también la ketubá, ¿cierto?, habiendo colocado todo eso allí adelante, habiendo colocado todo eso al frente en el matrimonio, la pareja sellará el acuerdo con un vaso de vino sobre la jupá. En ese momento dice el rabino, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam borei pri agafen, ¿cierto? Bendito tu Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que creaste el fruto de la vida en ese momento. Luego también dicen las siguientes palabras: bendito seas tú, Señor, nuestro Dios, Rey del universo, que nos has santificado con sus mandamientos, nos has ordenado en lo que respecta a las uniones prohibidas. Has prohibido, ¿cierto?, las uniones que están prohibidas, y has permitido que estén los comprometidos. Y permites a los que se casen, ¿cierto?, bajo la jupá, para que se consagren en el pacto del matrimonio. Bendito eres tú, Señor, que santifica a su pueblo Israel por medio de la jupá y por el sagrado pacto nupcial. Amén, dice. En ese momento, el vaso de vino lo beben los novios. Simbólicamente entran en el contrato, ¿cierto?, del erusín, en la primera etapa que vimos. En ese momento, la estructura, obviamente aquí, no se espera al otro año, sino quizás sea inmediatamente la siguiente parte. Entonces después se procede a los votos. Entonces los novios proclaman los votos, sus votos, cada uno sobre el otro. ¿Ya? Así que en ese... Ay, perdón. En ese momento salen a la superficie también, o se dejan ver los símbolos de la alianza, que serían, ¿cierto?, anillos. Según el Talmud, de hecho, el anillo es la dote. El anillo es la dote, ya que la dote no se da. Lo que representa el anillo hoy día en el casamiento tradicional es la dote. Y según el Talmud, el anillo debe ser de oro puro y no debe contener ningún otro tipo de adicional. A lo mejor puede tener una inscripción, pero no tiene que contener alguna otra cosa, según el Talmud. Solo tiene que ser de oro. Y el Talmud también habla que el hombre en ese momento, con esa dote, adquiere, ¿cierto?, también a la mujer para sí. Obviamente el uno para el otro, pero esa es la figura que tiene. Así que el novio recita el voto tradicional, colocando, ¿cierto?, el anillo sobre el dedo de la novia. Dice: Arei at mekudeshet li be'tavat zo kedat Moshe be Israel. Con este anillo te consagro a mí, según la ley de Moshe y de Israel. Y en ese momento el rabino puede hacer la declaración de que la pareja son oficialmente marido y mujer. Sin embargo, todavía faltan algunos elementos para que termine el nisuín. O sea, se dice ahora son marido y mujer, pero todavía no termina. Así que si está en una ceremonia judía, no se ponga ahí a lo mejor a aplaudir o no se vaya a perder. Todavía falta alguna cosa. Normalmente se hace una lectura pública de la ketubá. Luego se llena una segunda copa de vino, y donde se pronuncian las Sheva Berajot, las 7 bendiciones.
bendiciones particulares. Eh, en ese momento obviamente se bendice a Dios, su nombre, por haber creado al hombre y la mujer, que les dé la alegría como al principio, como Adán y Javá en el jardín del Edén, que vuelvan a vivir eso, ¿cierto? En el matrimonio, a ser restaurados. Se clama por la paz de Jerusalén, el gozo también y la alegría del pacto matrimonial. Y en medio de todas esas 7 bendiciones, la pareja beben luego, ¿cierto?, la segunda copa de vino, y se finaliza el Nisuín, que es la segunda etapa. Y luego, ¿cierto? La conocida costumbre que vemos en los matrimonios, que todavía permanece, que es que se quiebra, ¿cierto? Esa copa de vino. Se rompen estas copas. Y se dice que esa costumbre fue iniciada por uno de los rabinos de la época del Talmud, que después de haber observado toda una alegría, después de la destrucción del segundo templo, después de haber observado la alegría de un matrimonio, de repente agarró una copa de cristal y hizo así, y la rompió con todo, al suelo. En el fondo, ¿cuál fue su objetivo? Llamar la atención, obviamente. No, pero ¿cuál era el objetivo? Que incluso en los tiempos de gran alegría, decirle a la gente que no se deben olvidar del sufrimiento, de la destrucción del templo y de las cosas que son importantes también para el pueblo. Entonces se recuerda con eso la destrucción del templo. Y en la ceremonia moderna también esto ocurre justo en ese momento al final de todo. Y es un amargo recordatorio, pero también algo significativo, ¿cierto? De que las cosas también se rompen. Por eso es importante hacer lo correcto, lo indicado. Por eso Israel tiene que hacer lo indicado con el Eterno en cumplir el pacto, porque a veces las cosas se pueden romper. Para que no se rompan hay que trabajar por ellas. Es un amargo recordatorio, pero aún así, después justo de eso se transforma todo en alegría y la gente grita y dice más alto, ¿cierto? Que significa felicidad o buena fortuna, literalmente. Después de eso se besan el marido, la esposa y caminan alegremente hacia la ceremonia festiva. Y allí viene la comida, la bebida, el baile y la gran fiesta. Y así termina la ceremonia tradicional judía hoy día, hoy por hoy. Entonces, esta semana vamos a ver hasta aquí, y la siguiente semana, Besrat Hashem, con la ayuda de Dios, veremos, ¿cierto? Esto mismo también, pero a la luz del Brit Hadashah, en términos, ¿cierto?, amplios, para entender también cuál es nuestra relación con el Eterno, qué es lo que estamos esperando proféticamente, y por qué esto realmente es tan significativo en nuestra vida. Así que yo dejo hasta aquí el video al menos. Shalom a todos.